Capítulo 5. Capítulo 14 en adelante. Thank you. Gracias. Gloria a Dios. Capítulo 14. Versículo 14, hermano, capítulo 5 al 20. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que siempre es guía, siempre nos enseña, siempre nos recuerda, siempre nos corrige, siempre nos lleva por el camino recto, Padre. Pedimos que sea el glorioso Espíritu Santo que siga hablando a mi corazón y que también así hables a la vida de mis hermanos en esta hora, Señor, como has hablado a mi vida. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que podamos nosotros meditar en esta palabra, Señor, que es acerca del glorioso Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú, Señor, nos llenes, nos guíes y nos lleves de la mano. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria. ¿Puedes tomar su asiento, hermano? Gloria a Dios. El título, hermano, en esta hora es: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos manda a ser completamente llenos del Espíritu Santo, ya que Él es el que nos va a dar poder, nos va a guiar, hermano, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Y también nos llevará a obedecer los planes de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo nos dará también valentía y nos quitará la cobardía para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor y poderle servir al Señor como Dios quiere. Entonces, el Espíritu Santo es necesidad de nuestra vida. Y como acabamos de leer la palabra de Dios, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Efesios y les dice que despertemos, que nos levantemos. O sea que a veces llega tiempo que la iglesia o la congregación, porque cuando habla de la iglesia somos nosotros, hermano, como ya lo hemos explicado en el pasado, se adormece. La iglesia llega en un tiempo como de que se empieza a ser pasible, muy pasiva. Y llega el tiempo, hermano, que aún teniendo el conocimiento de la palabra, la iglesia empieza a adormecerse. La iglesia empieza a enfriarse. Cuando hablo de la iglesia, es cada uno de los miembros
del cuerpo de Cristo. Empieza a caer en una pereza espiritual. Y el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estas mismas palabras Dios la habla a través del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En el capítulo 51, versículo 17, no vamos a ir ahorita ahí. Pero estas palabras, por eso el apóstol Pablo dice la Escritura, despiértate, levántate. Despierta, levántate, porque viene un adormecimiento espiritual en las personas, que aunque ya tengan el conocimiento, porque el pueblo de Israel tenía el conocimiento de Dios, nosotros, una gran mayoría de los que estamos aquí tenemos, quiero yo decir, amplio conocimiento de la palabra. Cuando digo amplio, por lo menos todo lo que es básico de la palabra hemos escuchado, se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Y para los que son nuevos, quizá es por primera vez que tú escuchas esto. Pero de una u otra forma la palabra de Dios va a hablar tanto a nosotros, los que ya tenemos conocimiento de la palabra en parte, como a los que tienen poco conocimiento, como a los que no tienen nada de conocimiento de la palabra. O sea que este mensaje es para mí, es para usted y es para el nuevo. Amén. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que la iglesia de Dios o el pueblo de Dios tiene que mirar cómo se conduce, cómo camina. Porque llega un tiempo que se adormece, llega un tiempo de pesadez espiritual, llega un tiempo de descuido espiritual. Y en ese descuido espiritual puede venir muerte espiritual. Y el apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, sean llenos, tengan cuidado cómo caminan, cómo andan, aprovechen bien el tiempo. Porque a veces, hermano, somos atrapados en el sistema de este mundo, somos atrapados en el trabajo, las situaciones, cada día los biles, te llega la renta, te llegan los pagos, se involucra uno mucho y le mete uno muchas horas a eso. Y lo digo, lo hacemos porque estamos en este sistema, hermano, de una u otra forma nos desacomoda, nos desestabiliza a veces, nos distrae a veces, hermano. A veces se roba tiempo de búsqueda de oración, búsqueda del Señor y por estas, de una u otra forma, llega un tiempo, hermano, de distracción espiritual, si queremos llamarle así. Entonces toca mi corazón y la palabra de Dios toca mi vida y dice, despiértate, tú que estás descuidado, despiértate tú que estás dormido espiritualmente, tu vida está completamente absorbida por el sistema o por tus propios hábitos de vida que son terrenales al fin del día, que no tienen nada que ver con Dios. Entonces me toca el corazón y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, aprovechen bien su tiempo. Entonces diga, ay Dios mío, tantas horas que nos das al día, me estás hablando a mi corazón, aprovecha bien tu tiempo. Y el apóstol Pablo no está diciendo aprovecha bien el tiempo, en su contexto dice aprovecha bien el tiempo para que seas una vida con diligente en el Espíritu. O sea, una vida llena del Espíritu Santo. Aprovecha bien tu tiempo, sé lleno del Espíritu Santo y no te andas emborrachando con vino en el cual hay destrucción o en el cual hay disolución. No pierdas el tiempo en cosas que te van a arruinar, en pocas palabras. Dice, no, en lugar de emborracharte que te va a llevar a la ruina, o en lugar de hacer tanta cosa que nos descuida de los caminos del Señor, quizás dices, yo no tomo, no, o no soy un tomador, o yo no fumo, como dijo una persona, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero quizás hay otra cosa que nos está robando el tiempo de intimidad con Cristo. Entonces el Señor toca mi corazón. La gente piensa a veces tanto en comer, hermano, que más piensa en comer que en otra cosa. Y usted va a decir, hermano, si a usted te gusta comer, sí, hermano, pero comemos para poder estar vivos, para que este cuerpo no se muera. No vivimos para comer. Porque hay gente que todo en su vida es la comida solamente, todo lo que piensa es la comida. Comemos para vivir, no vivimos para comer. Amén, que es diferente. Eso puede ser una cosa que nos está distrayendo. Otros quizá el sueño, porque el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, no han podido estar conmigo orando una hora. Los agarró dormidos. Despiértate tú que duermes. Hay gente que es más lo que duerme que lo que vive. Y también ese es un problema. Ay, hermano, ¿a usted no le gusta dormir? A mí me encanta dormir.
el Señor nos habla, hermano, y nos dice que no estemos dormidos espiritualmente, que cualquier cosa que nos está robando la búsqueda de Dios, debemos de aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Por qué qué? Porque los días son malos. Dice que no seamos insensatos sino entendidos para ver cuál es la voluntad de Dios, que actuemos sobriamente, o sea, que no actuemos sin pensar, sino que procuremos entender la voluntad de Dios. Dice, y no se emborrachen con vino, el cual va a arruinar su vida. O sea, que no dejemos que nada nos aleje de la búsqueda del Señor, en pocas palabras. Como le decía, quizá el vino no es el que te está alejando, pero quizá es otra cosa que nos está alejando. Dice, no dejes que eso te aleje de la búsqueda de Dios. Entonces, por eso dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver la importancia del Espíritu Santo de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En una ocasión el apóstol Pablo se encuentra a unos creyentes en el libro de los Hechos. Y les dice, ¿ustedes fueron bautizados? Y ellos dicen, sí. ¿Por cuál bautismo? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan el Bautista? El bautismo para arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo ve la necesidad en estos creyentes nuevos de que fueran llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque podemos tener teoría de la palabra de Dios. Le dije, el Señor ya me puso, hoy quiero predicar muy poquito, hermano, aunque el tema sea muy extenso, porque Dios me ponía en mi corazón, les hace falta que busquen la llenura del Espíritu Santo. Y le voy a poner un ejemplo bien claro y ese le va a quedar grabado. Los 12 apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, en la mejor escuela, con el mejor maestro de todos los tiempos, de todo el universo. Y ponga atención en esto, porque esto es bien importante, hermano. Se llenaron de teoría de la palabra de Dios porque Jesús estaba con ellos. Vieron los milagros. Vieron la alimentación de los 5,000 personas, y eran más porque solamente contaban los hombres en aquel tiempo. Dice que había mujeres y había niños, entonces eran miles y miles. Escucharon la palabra por 3 años. Escucharon las enseñanzas de Jesús, las predicaciones. Estaban llenos de la palabra, llenos de la teoría de la palabra. Es más, en ocasiones vieron milagros, vieron cosas grandes. Vieron endemoniados ser libres. Y no resta la importancia a la palabra. No quiero que reste la importancia a la palabra, no. La palabra de Dios la necesitamos, pero ponga atención en esto. Judas negó a Jesús y traicionó. Dice, ¿ya estaba escrito? Sí, ya estaba escrito, porque Dios conoce el futuro. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. El Señor me ponía en mi corazón, la gente está llenando de teoría y palabra, y es bueno, lo voy a decir 3 veces, es bueno y es bueno. Como dijo el Señor Jesús, santo, santo, santo. Pero no vayamos a caer como cayó Judas y cayó Pedro, sin la llenura del Espíritu Santo vamos a venir negando a Jesús. ¿Y cómo vamos a negar a Jesús? Con nuestra vida, hermano. Ahorita hay grupos musicales que niegan a Jesús, hermano. Cantan y adoran, bueno, no adoran, pero cantan y están negando a Jesús con su vida. Están llenos de todas las, hermanos,
conocen la música, conocen los instrumentos, componen canciones, graban discos, tienen un montón de views, pero les hace falta, hermano, la esencia de la llenura del Espíritu Santo. Predicadores también, hermano, uno necesita, y el Señor me ponía eso en mi corazón, necesita uno estar lleno del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser humildes, hermano, para entender que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. No importa lo que yo predique, no importa lo que yo enseñe, no importa si soy uno de los 12 apóstoles, si hubiese sido uno de los 12 apóstoles, si es un Pedro, si es un Judas, sin la llenura del Espíritu Santo vamos a terminar negando a Jesús. Por eso vemos problemas que la gente, hermano, es que se desanimó, es que ya no quiere venir, es que empezó a hacer esto, es que unos empezaron ya a tomar, a emborracharse, otros empezaron a hacer lo otro, empezaron a hacer aquello, y empezaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque terminamos negando a Jesús, porque no fuimos llenos del Espíritu Santo y no permanecimos llenos, porque dice ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted busca esa palabra, está hablando de una llenura siempre completa, o sea, de una llenura que estaba en constante movimiento, hermano, siempre lleno, siempre lleno, siempre lleno. Y eso ahí me tocó el corazón. A veces, hermano, nosotros mismos, dice la palabra del Señor, que contristamos al Espíritu Santo, los que ya hemos sido llenos, y los que nunca hemos sido llenos. Busquemos la llenura como la iglesia primitiva. En el capítulo 1 de los Hechos dice que estaban orando, estaban unánimes juntos, buscando, esperando lo que el Señor Jesucristo les había prometido. En el capítulo 24, los últimos versículos del Evangelio de Lucas, dice, van a recibir poder del Espíritu Santo cuando sea el tiempo, cuando llegue su tiempo. Y lo que Jesucristo les había prometido en Hechos capítulo 1. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Los que no han recibido el Espíritu Santo de Dios tienen que anhelarlo, tienen que orar, tienen que buscarlo con todo su corazón. Los que ya hemos sido llenos en el pasado, fuimos llenos en el pasado, tenemos que buscar esa llenura, una plenitud completa hoy. ¿Para qué? Porque Dios no es de una iglesia, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. No es de congregaciones muertas en pura teoría. Es buena la palabra, lo voy a decir 3 veces, es buena, es buena, es buena. Ahí es donde nos damos cuenta del Espíritu Santo, nos damos cuenta del plan de salvación de nuestro Dios Todopoderoso. Pero también la misma palabra nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente se llenó de teoría, pero está fría espiritualmente, y podemos caer en esa situación, hermano, porque ya que conocemos la palabra, leemos la palabra, estudiamos la palabra, pero podemos caer en una frialdad y no en una humildad, hermano, que necesitamos del Espíritu Santo. Dios, vamos a ser la señora religiosa y el señor religioso solamente, que estamos como los fariseos, solamente insensibles a Dios, insensibles a la misma palabra que conocemos, insensibles a las enseñanzas del Señor, y podemos sí caer en un enfriamiento espiritual que nos va a llevar a una muerte espiritual lentamente. Cuando menos acordemos, ya vamos a estar como, dice que como los sapos, hermano. Dice que un sapo, si lo metes empieza a calentar el agua, anda vivo, y anda ahí nadando, hasta cuando menos se acuerda, ya está panza para arriba. Cuando empieza a calentar el agua de mar, ya está muerto, hermano. Así podemos estar en una situación, hermano, que pensamos que estamos vivos, pero al mismo tiempo vamos camino a la muerte espiritual. Por eso le digo, los apóstoles tenían teoría, nosotros hemos llenado de teoría, hermano. Aquí ha habido mucha predicación, palabra, doble predicación, enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza. Pero si nuestra vida no está sensible al Espíritu Santo de Dios, hermano, siempre vamos a pasar a tirar a un lado toda la enseñanza. Por eso Pedro dijo, Señor, yo no te voy a negar, yo voy contigo hasta la muerte. El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo vas a negar 3 veces. Cuando te venga el problema, cuando te venga la situación, cuando te vengan las cosas difíciles, me vas a negar. Todavía ni siquiera tocaban a Pedro ni con un dedo, hermano, y ya lo había negado, antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pero vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano, lo meten a la cárcel, le hacen de todo y no niega a Jesús por nada. Son los ejemplos que me ponía el Espíritu Santo. Pedro sin el Espíritu Santo niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo.
Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, predica y sale una predicación que 3,000 almas se convierten a Cristo, y después otras 5,000 almas se convierten a Cristo. ¿Será importante ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? El predicador, por mucho que conozca la palabra, y aunque tenga 20 y tantos años en el Evangelio, si viene un contristamiento del Espíritu Santo a mi vida, no voy a funcionar, no voy a tener la esencia que el Espíritu Santo Dios quiere que yo tenga, hermano. Y eso nos está hablando a nosotros. Yo me estoy poniendo como ejemplo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Podemos caer, hermano, en una rutina que solamente nos llenamos de la teoría, pero nos olvidamos, hermano, de la esencia, del mover del Espíritu Santo que es en la iglesia. Y podemos caer, hermano, y Dios no quiere que caigamos. Yo le decía, Señor, oh Padre mío, bendito eres para siempre, porque tu palabra es verdad, es poderosa, es grandiosa. Por eso dijo el apóstol Pablo, sed llenos. Y cuando el apóstol Pablo se cuenta a estos creyentes, hermano, en el libro de los Hechos le dice, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ya fuiste bautizado en el bautismo de Juan, pero sé bautizado en el bautismo del Espíritu de Cristo Jesús para arrepentimiento, para una nueva vida en Cristo Jesús, y sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso sean llenos del Espíritu Santo de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos la intervención del Espíritu Santo al principio de la creación. Dice, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim, Dios está hablando del Dios en plural. Cristo en la creación, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Y aquí también hace referencia a Génesis, en el principio Dios, en el principio Elohim, creó los cielos y la tierra. Y no basta ahí, está Cristo, está Dios, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La importancia del Espíritu Santo de Dios. Dios no es Dios de una iglesia muerta, no es Dios de una iglesia de solamente, hermano, pura palabrería, liturgia, tradiciones y cosas de esas solamente vanas. No, es el Dios vivo, el Dios poderoso que se mueve, que tú puedes sentir, que el Señor te puede visitar en tu interior. ¿Y dónde lo encontramos eso? Vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios. Tú eres una habitación. You're a dwelling. Dice que eres una habitación en el cual Dios ha diseñado nuestra vida para habitar. Por eso la palabra del Señor dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 4:30, ¿sí está ahí, hermano? 4:30, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Pues hay gente que está amargada, y ahorita vamos a ver por qué está amargada. Está, hermano, tiene amargada, depresión, ni ríe, ni se enoja, ni nada, hermano. Está completamente amargado, depresionado, con pensamientos hasta suicidas y demás. Dice la palabra de Dios, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, en el versículo 31, ¿toda qué? Enojo, ira, gritería, maldicencia y toda. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Por eso tú te das cuenta, hermano, que hay mucha gente religiosa que no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde hay suciedad espiritual. ¿Sí está aquí, hermano? No está aquí. Por eso dice, no contristes al Espíritu Santo por los que lo han recibido. O sea que no con ese bautismo ya es suficiente, no, hay que permanecer llenos. Y digo, Dios mío, cómo a veces se nos olvida a los mortales eso. Si yo no lo he recibido, hermano, pues busque. En esta hora yo quiero terminar ya, hermano, para que usted se arrepienta de sus pecados. Busquemos la presencia del Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo.
Porque nos vamos a quedar como Judas, con mucha teoría, sin llenura, sin poder. Nos vamos a quedar como Pedro en el día de la persecución, negando a Jesús 3 veces. Contigo, Señor, voy hasta la muerte. Por lo menos lo dijo, tenía las ganas, hermano, eso es bueno. Como dijo aquel, la intención es la que cuenta aquí. Pues no sé si contó o no contó la intención, pero traía la intención, hermano, amén. Pero no había sido lleno. Dios no es Dios de muertos, ni de iglesia muerta donde no se mueve. Dios no es Dios de palo, ni es de papel, ni es de lámina, ni es de metal. Dios es el Dios vivo, Dios es espíritu, dice la Biblia. ¿Dónde encontramos eso? Cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Dios es espíritu. En San Juan capítulo 4, 22 al 24, hay una conversación con la mujer samaritana. Dice, Dios es espíritu. Dios no es de palo, Dios no es de papel, Dios no es de lámina, no es de oro, no es de plata, no se compra, no se vende. Amén. Dios es, vemos al Espíritu Santo al principio de la creación, capítulo 1 de Génesis, versículo 2, que el Espíritu Santo ahí está interviniendo en la creación. O sea, ahí me dice a mí la palabra que Dios no es de palo, no es de plata, no se compra, no se vende, tú no lo haces y lo puedes hacer, pero ese no es Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios quiere morar en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros seamos llenos de Él. Es lo que está haciendo Dios, quiere que seas tú lleno de Dios. Hermanos, que yo quería ser lleno de problemas, de preocupaciones, de pecado, de todo eso. Por eso tu vida está como está. O la vida de cualquiera, la mía o la de cualquiera, si estamos llenos de todo eso. ¿Ven? Por eso está la vida. Tú eres lleno de lo que tú quieres ser lleno. Hermano, es que a mí me encanta el chisme. Pues tú eres lleno del chisme. Por el Espíritu Santo no tenemos nada. Yo soy lleno de la gritería. Dice, quítese de nosotros gritería. Tú eres lleno de gritería. Quítese de nosotros. Soy lleno de enojo. Eres lleno de enojo, pero no del Espíritu Santo. Eres lleno de maldicencia. Pues cuando la primera cosa que uno aprende cuando uno viene a los caminos del Señor es que los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Y una de las primeras cosas que Dios te quita, fue lo primero que yo sentí que me quitó el Señor igual. A lo mejor me equivoqué y me quitó otras cosas, y como eres nuevo en muchas cosas vas experimentando, pero lo primero que yo sentí que empecé a dejar de decir maldiciones. Porque de una fuente dice Jesucristo hablando, no puede salir agua dulce y agua salada, o agua amarga más bien. O sea que de la boca te quita las maldiciones. Ya el Espíritu Santo está haciendo la obra redentora en nosotros. Amén. Entonces, no eres lleno. ¿De qué eres lleno? ¿De qué somos llenos? Hermanos, que yo soy lleno de pleito, entonces lo que usted es lleno. Pero el Señor me ponía en mi corazón, ve y predícale a la gente que sean llenos de mí, llenos del Espíritu Santo. Pero Señor, ya les dieron mucha teoría, ya les dieron muchos, ya hasta maestros pueden ser. Pero dice el Señor, sean llenos del Espíritu Santo de Dios, que no se queden con la teoría, que no se queden con la literatura solamente, que se queden con la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que empiecen a operar en la gloria y en el poder del Espíritu Santo de Dios, para que no nieguen a Jesús, como lo negó Pedro, y para que no vendan a Jesús por unas monedas. Hermano, yo no lo vendí por unas monedas. ¿Dónde estás, hermano? Es que ando trabajando, hermano, bien ocupado en el trabajo. ¿Voy a decir que no trabajemos? No, hermano, ni en ningún momento. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Lo que estamos diciendo es que a Jesús lo vendemos por unas monedas. Lo vendemos por un programa de televisión. Lo vendemos por un tiempo estar en el teléfono 2 horas. Yo hoy no voy a la iglesia y voy a estar 2 horas en el teléfono. Lo vendemos a Jesús. Por eso sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Fue lo que a mí me atrajo. Cuando yo empecé a servirle al Señor, hermano. Dios mío, yo quería acabar antes de las 9 para que buscáramos a Dios en oración, hermano, y no quedamos con tanta palabrería. No que la palabra no sea buena, hermano, es menester a nosotros. Pero digo, Dios mío, a veces andamos a la carrera, y nomás un minuto vamos a orar, hermano, espérenos un minuto. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que Dios nos va a llenar? No. Y hoy vamos a poner una pista y vamos a adorar al Señor, para que todos adoremos al Señor. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, hermano, yo fui expuesto, hermano, a la palabra, a la literatura bíblica, pero poco conocía.
Era muy poco lo que me enseñaron, porque era muy nuevecito, man, para poder entender o poder empezar a leer tantas cosas, hermano. No puede pasar en una semana, dos. Este asunto son de años de estudio. Pero cuando yo fui a ese servicio, hermano, yo sentí, me invitaban en la tarde y en la tarde a un servicio. Yo nomás quería los estudios bíblicos sentados, donde no había así mucho mover, ni cantos, ni alabanza, ni adoración, nada de eso. Yo nomás quería ir al estudio, sentarme, escuchar y ya. Pero mi hermano me decía, tú tienes que ir a un servicio donde se mueve el poder de Dios, donde podemos alabar a Dios, adorar a Dios con cánticos. Decía el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5, versículo 19, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo solamente quería escuchar la teoría o la literatura solamente. Entonces mi hermano me empieza a animar mucho y digo, ya para que no me moleste más y me deje en paz, voy a ir. Un día en la tarde entre semana, hermano, ahí donde yo fui expuesto al poder y la gloria de Dios. Yo llego, hermano, y está ese servicio, está un predicador, hermano, predicando un mensaje, el más sencillo de salvación que usted pueda entender, de que Cristo te salva, Cristo te rescata, y es el mensaje que nosotros necesitamos. Empezó a sentir un poder, una gloria, hermano, poderosa, grande. Dije, Dios mío, era un evangelista, hermano, que fue a visitar en esa ocasión a ese pueblo, hermano. Y empezó a predicar la palabra del Señor. Acuérdese, yo no crecí en el cristianismo, yo no crecí con la Biblia en la agarrada nada de eso, hermano. Yo nunca tuve una Biblia hasta los 18 años, yo nunca toqué una Biblia, nunca abrí una Biblia. Yo ahora sí que completamente nada que ver. Yo siempre que pensé que Dios estaba muy lejos, hermano, y que Dios era de palo y que Dios era de papel, y que era de plata y que era de algún material, porque así te lo habían presentado, o que era un Dios muy ambiguo, muy lejano, en el cual nada que ver, solamente historias muy lejanas allá. Entonces yo llego a ese lugar, hermano, y sentí algo diferente. Dije, aquí hay algo, no lo podía interpretar con palabras, no se lo puedo interpretar aún. Sería muy arrogante querer yo interpretar cómo es Dios con palabras. No, hermano, si a veces una comida, por mucho que tú se la quieras articular tus pensamientos y decirle, es que mira, tiene esta textura suave, pero tiene un Mano, por mucho que sea, hasta que la persona no la prueba, hasta que la persona no lo prueba, no va a saber si verdaderamente está rico ese asunto o no está rico. Con Cristo siempre, hermano, va a estar rico, es la diferencia. Hasta que no experimentas al Dios Todopoderoso, te vas a dar cuenta y decir, gloria a su nombre. Hermano, yo dije, hay algo aquí poderoso, no sé qué es, no lo puedo explicar, es algo grande, es espiritual. No son tanto los cantos cargados de palabra, de unción, pero no eran los cantos, ni era lo que tanto eso, la predicación sí, pero al mismo tiempo no la predicación, era el que estaba en el mover de la predicación, era el que estaba en el mover de los cantos, era el que estaba en ese lugar, era el que estaba en los hombres y las mujeres de oración, era el que estaba en ese pueblo, en esa gente, hermano, ese mover, ese Espíritu Santo que habitaba en los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres. Yo sentí, hermano, a un encontronazo con mi vida, hermano, que cambió mi perspectiva hacia Dios, hacia las cosas de Dios completamente y para siempre. Sentí su poder, sentí su gloria. Hermano, fui expuesto mi pecado, lo que estaba haciendo delante de Dios, que me traía tristeza, depresión, agonía, hermano, lo que me tenía atado, lo que me tenía en tinieblas, lo que me tenía miserable, hermano, en una situación miserable, de muerto en mis delitos, en mis pecados. Yo sentí algo limpio, algo hermoso, algo poderoso. Sentí la gloria de Dios en ese lugar, hermano. No pude estar de pie, hermano. Yo dije, al principio, esta gente de mucho mover, estarán locos, ¿qué estará pasando? No sé, pero cuando fue expuesto, cuando tú no entiendes, piensan que estás loco. Cuando tú no entiendes, piensas que esa gente está mal, y a lo mejor tienes cierta razón porque tú eres ignorante. Pero cuando entras al poder de Dios, hermano, yo empecé a sentir una gloria después, hermano, que no pude estar sobre mis pies, no pude estar parado. Dije, Dios mío,
algo ahí poderoso aquí. No lo puedo interpretar con mis palabras. Nunca lo voy a poder interpretar, hermano. Un poder, una gloria, algo hermoso, maravilloso que llenó mi vida, llenó todo mi ser, hermano, desde la cabeza hasta los pies. Nadie estaba orando por mí, nadie me dijo nada, yo solamente estaba expuesto, porque yo quise retar a Dios. Dije, bueno, ya voy para que me dejen en paz. Esta gente está loca, pero fui expuesto al Dios todopoderoso que te estoy predicando hoy, al Dios vivo, no al Dios solamente de palabras, ni de religiosidad, ni de gente solamente que se ha llenado la cabeza. Dijo el apóstol Pablo, yo no vengo con palabras elocuentes solamente, vengo con el poder respaldado, con el poder del Espíritu Santo, para que te arrepientas, para que tengas una vida diferente, para que el Señor te saque de tu miseria espiritual, de tu tristeza, de tu depresión, de tu agonía, como el Señor me sacó a mí. Estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, en mi miseria, y el Señor me sacó desde donde estaba ya encajonado en mi cueva, en la vida miserable de la cual yo vivía. Por eso Cristo me dice, tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que ser llena, tiene que estar en ese poder, en ese mover del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice, no se muevan de aquí hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Aún los profetas, hermanos, se dieron cuenta que necesitaban la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay quienes dicen, el Espíritu Santo empezó a operar del Nuevo Testamento en adelante. No, hermano. El Espíritu Santo siempre ha estado operando, gloria a Dios. Nada más que hoy diferente. Hoy tenemos un acceso, hermano, diferente. Hoy el Espíritu Santo, como dice el profeta Joel, sería derramado su Espíritu sobre toda carne que fuese salva, que hubiese entregado su vida al Señor Jesucristo. Iba a ser derramado ese glorioso Espíritu Santo. Por eso la gente se está durmiendo en las iglesias. Por eso la gente, hermano, está aburrido. Por eso la gente, ¿por qué? Porque no ha sido expuesto al poder del Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo, a mí ese día quedó marcada mi vida para siempre ante el poder de Dios. Caí desvanecido, hermano, ahí delante de la gloria de Dios, hermano. Estuve horas ahí hasta que me levanté. Dije, esta miserable vida que he vivido ya no más la vivo. Esto se acabó. Esto se acabó. Tú, joven, ya no estás tan joven. Es que los jóvenes no, hermano. Yo llegué 18 años a servir al Señor. I was 18 years old. What are your goals in life? You're going to die. ¿Qué vas a dejar en esta? ¿Qué va a quedar escrito? Un día vas a estar enfrente de la presencia del Señor, como yo lo voy a estar. One day you will be. Y vamos a dar cuentas de nuestra vida, de lo que tú estás haciendo, de lo que yo estoy haciendo. Yo lo tengo bien claro, hermano. Eso lo tengo bien claro. Un día vamos a dar cuentas de lo que tú estás haciendo en lo secreto. Va a ser expuesto al público, delante de los ángeles, delante de Dios. Y más nos vale que nos arrepintamos. No te digo más te vale, te digo más nos vale que nos arrepintamos de todo corazón. Porque un día vamos a dar cuenta delante del Señor. This place is not to entertain you, to give you sodas, to give you coffee, give you candy. Yeah, that's fine. You can do all that. It's fine. To give you pizza and all that. Back in the days when I was going to the Jews, I didn't get no pizza. I didn't get none of this stuff. It will go for the love of God. We didn't get nothing. Zero. With your own money, you will go buy your food. Why? Porque el Señor Jesucristo le dijo, ustedes vienen a buscarme solamente porque les di de comer. Pero ustedes ya tienen su recompensa. Dijo, yo soy el pan de vida. Búsquenme por la palabra. Eso fue lo que dijo Jesús. No lo digo yo, hermano. Dice el Señor, la gente ya le estamos dando de todo, pues ahora hay que darles espíritu. No que nosotros demos el Espíritu Santo, pero hay que introducirlos al Espíritu Santo. Amén, de Dios. Por eso Dios le habla a Moisés y le dice en Números capítulo 27 versículo 18, le dice, pon las manos sobre Josué, él tiene el Espíritu. Y en la nueva versión dice el Espíritu Santo con mayúscula. Pon las manos sobre Josué porque él va a ser un líder, él tiene el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es un sello de las personas, hermano, que son sellados. Son las arras del Espíritu para el día de la salvación. El Espíritu Santo, Él es el que nos da el poder para poder caminar en este camino del Señor. Dice, pon las manos sobre Josué
este hombre tiene el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice también en Jueces, capítulo 3, versículos 9 y 10. Estoy yendo rápido. Dice que Otoniel, vino el Espíritu Santo sobre Otoniel para poder ganar una batalla. O sea que el Espíritu Santo decisivo en las batallas espirituales. Dice, el Espíritu Santo vino sobre Otoniel, el hermano menor de Caleb. Vino el Espíritu Santo sobre él. Es necesario. Liderazgo se necesita el Espíritu Santo de Dios. El pueblo necesita el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor también que el Espíritu Santo vino sobre Saúl en 1 Samuel, versículo 10, dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y Saúl empezó a profetizar también. Antes de ser rey, necesita el Espíritu Santo para poder liderar, para poder trabajar en la obra. Lo mismo que Otoniel, para poder ser juez sobre el pueblo, necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Eso no nos dice algo. El apóstol Pedro tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder ser líder en la iglesia del Señor. Aún Ezequiel, profeta, dice la palabra del Señor que en el capítulo 11, versículo 5 y versículo 11, versículo 19 dice que vino el Espíritu Santo sobre Ezequiel. Y el mismo Ezequiel, Dios le da una profecía, dice, en esos tiempos postreros del Espíritu Santo va a venir sobre el pueblo también. O sea que ya no iba a ser solamente exclusivo para reyes, para profetas, para jueces, para liderazgo de Dios, sino que iba a levantar el Señor una iglesia, que es usted y yo, una iglesia a la cual Dios había decidido que fuésemos llenos del Espíritu Santo de Dios y que operáramos en el Espíritu y que operáramos en el mover de la gloria de Dios, y no tan solamente en la teoría ni en la literatura, sino en el poder, en la gloria de Dios. Yo no había nunca leído la Biblia en mi vida, pero fui expuesto al poder, a la gloria de Dios. Fue lo que me impactó, hermano. Era o sí, o sí, o sí, o no. Entonces ahí fue expuesto al poder, a la gloria de Dios, y eso fue lo que me ha tenido hasta el día de hoy aquí firme. Bendito su nombre. Sí, en luchas, en pruebas, en tribulaciones, en aflicciones, de todo, hermano. Pero aquí, hermano, el Señor hasta aquí, hasta aquí nos ha ayudado el Señor Dios Todopoderoso. Un ministerio sin el Espíritu Santo, sin el mover de Dios grande, genuino del Espíritu Santo, cualquiera que sea predicador, sea maestro, hermano, sea grupo de alabanza, sin el mover la unción genuina del Espíritu Santo, ese asunto no tiene ningún poder, ningún peso, ni nada, hermano. La gente, los que son de Dios, pueden percibir las cosas del Espíritu. Y esto viene de Dios, esto viene de alguien honesto que verdaderamente ha entendido que sin Él nada soy, que sin ti nada podremos hacer, sin tu Espíritu Santo, sin tu presencia. El apóstol Pablo dijo, no vengo con elocuencia de palabras, no vengo tan solamente con el conocimiento teórico, vengo también con un respaldo que va mayor que todo, es el Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Yo siempre vi a alguien muerto, alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y nomás era cuestión de tiempo para que abandonaran el camino. Vi una persona que se había memorizado casi un evangelio, pero después le estaba pegando a su mujer y abandonó el camino. Después se andaba emborrachando. ¿Por qué, hermano? Yo nunca lo viví en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Su tono de voz, como hablaba, era un tono muy suave, muy seductor al oído, pero su vida no había sido llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando empezamos en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Me acuerdo yo, hermano. Yo había empezado a servirle al Señor. Me acuerdo, nuevo yo. Vamos alabando al Señor en la camioneta, dándole gloria a los cantos, ahí dándole gloria, bendiciendo su nombre. Me acuerdo que una vez hasta venía mi hermana Liz y venía mi madre. La verdad, en bendición ahí, dándole gloria a Liz, no sé cuántos años tendría. Pues la edad que tiene ahorita le quitamos unos 24, 23 años. Está pequeña. Imagino que debe haber tenido como vamos con 10 años, hermano. Va a tener unos 10 años, algo así, no sé. ¿Ah?
Bueno, sí que más chiquita que Seven, pero estaba pequeña, hermano. Entonces recibió el Espíritu Santo de Dios. Nadie le dijo nada, nadie oró por ella. Venimos alabando al Señor. Amén. Por donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí va a haber liberación, ahí va a haber cosas bonitas. Mover de Dios. Ahí se te quita lo amargado. Se te quita la depresión y todas esas cochinadas que a veces quieren venir al mortal a quererlo aprisionar. Por eso dijo el apóstol Pablo, no dejes que te aprisione. No dejes que se te contriste el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aléjate, que se quite de tu vida toda la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia, toda la malicia. Antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos unos con nosotros. Dice, como Dios también nos perdonó a nosotros. O sea, que se quite toda esa amargura. No contristes al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención, de la salvación de tu alma. Dice, no dejes que la amargura o el enojo o la ira o la gritería o la maldicencia y toda esa malicia te contriste al Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios había propuesto, hermano, que iba a llegar un tiempo donde el Espíritu Santo iba a habitar en todo creyente, ya no tan solamente en los jueces, en los reyes y en los profetas o en los líderes del pueblo de Israel, sino que en nosotros también. Por eso la palabra del Señor nos dice que el Señor había destinado en Joel capítulo 1 versículos 28 y 29 que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. O sea que esa era la intención de Dios, Él morar en nuestros corazones a través de su Espíritu. Y que no tan solamente iba a ser una iglesia muerta, hermano, sino que íbamos a necesitar el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida. Íbamos a necesitar el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Íbamos a necesitar ese mover. En el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Versículo 28 del capítulo 2 del libro del profeta Joel dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos o los esclavos hablaba, o esclavas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Porque aún en ese tiempo, hermano, cuando vino el mover del Espíritu Santo de Dios, todavía existía todo eso de la esclavitud. O sea que no iba a haber, Dios iba a hacer diferencia entre ninguno. Aunque la palabra de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento, hermano, estuvo, el apóstol Pablo habla a la iglesia, les manda a una persona y le dice, ¿sabes qué? Ya que era antes como esclavo tuyo y que sea un ayuda, un colaborador. O sea, las cartas de Pablo marcan el corazón de Dios, que Dios tampoco ya no quiere que haya esclavitud ni nada de eso. Pero ese es otro tema, hermano. El punto es que Dios había decidido derramar su espíritu sobre todos, hermano. Que no iba a haber jerarquía aquí en este asunto, que no iba a ser solamente para reyes o ciertos líderes espirituales. No, el Espíritu Santo quiere llenar tu vida también, tanto a niños como jóvenes. Yo fui lleno del Espíritu Santo en mi juventud. Por eso dices, oye, estos jóvenes, ¿qué les daremos para que les sirva al Señor? No, no les podemos dar nada. Lo que queremos es que el Espíritu Santo les dé el Espíritu Santo a ellos, para que ellos puedan servirle de todo corazón. ¿Qué les daremos? Les daremos otro teléfono, les daremos otra iPad, les daremos más dinero, unos tenis nuevos. No, lo que necesitan es el Espíritu Santo de Dios. Y tú también y yo lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitaremos, hermano? ¿Una predicación de 5 horas? No. Ya es necesario que la iglesia se ponga a orar, se ponga a buscar de Dios, y nos vamos a tener que poner a buscar de Dios en la oración. La palabra del Señor dice, hermano, ¿buscaremos qué? ¿Buscaremos ciertos lujos para la congregación? No, la congregación no necesita los lujos. La congregación lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. Tú que me estás escuchando, que trabajas en los ministerios, donde quiera que tú estés, necesitas que tu pueblo, que tus integrantes de tus grupos musicales estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Tú que predicas, yo que predico, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios.
Tú que eres líder de cualquier índole, necesitas al Espíritu Santo de Dios, porque tus cantos, tus predicaciones van a estar huecas solamente si no hay honestidad en tu vida. Si no hay honestidad en mi vida, van a ser huecas solamente y van a sonar como metales que resuenan solamente. Dios quiere, hermano, que nos llenemos del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dijo, ya te metiste en teoría, en teoría, en teoría, en teoría. Ahora necesitamos en el Espíritu, en el Espíritu y en el Espíritu. Bendito su nombre para siempre. Hay poder en Cristo Jesús. Vamos a meternos hasta que nuestros hijos digan, no puedan estar de pie y decir, ¿qué es esto? Que se está moviendo, no lo entiendo. En lugar de que se estén riendo de los servicios, se estén carcajeando, burlando del predicador, de la gente que está, de los líderes, que empiecen a sentir un temor espiritual, no por la voz que yo grite, no porque yo grite o baje la voz, no, sino que el Espíritu Santo los meta en un temor, que digan, oh, verdaderamente aquí hay algo poderoso, no lo entiendo, pero me voy a arrodillar, no lo entiendo, pero hoy voy a arrepentirme, hoy voy a poner mi corazón delante de su presencia. Bendito su nombre, que no haya lugar para nada, hermano. Bendito que caiga uno arrodillado ahí, humillado delante de su presencia. Bendito su nombre para siempre. Así como caí yo, que iba buscando, hermano, dije, cuidado que alguien me diga algo y le voy a buscar pleito. Yo he escuchado que no les gusta que vayan de pantalón, me voy a ir en chores y en chanclas. Y me voy a rapar la cabeza y me voy a poner 2 aretes, me los voy a llevar puesto. Dice que los aretes eran señal de esclavitud. Dice, a tu esclavo le vas a poner un arete. Eso dice el Éxodo. Y ojalá y alguien me busque pleito para ver cómo se les va a ver conmigo. Ojalá uno me busque pleito. Ojalá. Quiero que alguien me busque pleito. ¿No? Vino el Espíritu Santo, hermano, y caí como así suavecito, hermano, como cae la nieve. Gloria a su nombre. Y ese demonio que me traía agarrado para buscar pleito fue echado fuera. Y no por el predicador, sino por la unción que había en ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que así salgan los demonios. Tenemos ganas de que empezamos a ver jóvenes que se arrepientan y piensan, ¿sabes qué? Yo verdaderamente quiero de Cristo. Si estoy sintiendo un temor, que si no me arrepiento y no le doy mi vida a Cristo, y si mañana me muero, me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una doble vida. Es más, ni siquiera doble vida, así estoy viviendo mi vida y no me importa. Eso es lo que queremos. Un temor reverencial en el cual nos arrepientamos como me arrepentí yo, hermano, y vine a los pies del Señor. Bendito su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20. Usted es una habitación de Dios. Así Dios lo diseñó. No lo decimos nosotros por decirlo. Eso dice la palabra de Dios. Hija, Dios mío, qué responsabilidad tan grande pusiste en nuestra vida, Señor. Cómo nosotros vamos a ser templo de tu Santísimo Espíritu. Pero así el Señor nos hizo. Capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? O sea, ¿o poco ignoran que ustedes son una habitación de Dios o un templo de Dios, el cual está en nosotros y lo tienen? No es de ustedes, sino es de Dios. Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. O sea, por el precio de sangre, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Glorifica a Dios pues en tu cuerpo y en tu espíritu. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios. Entonces, ¿pensaste que tu cuerpo era tuyo? No, no es tuyo. Es de Dios. Este cuerpo no es mío, hermano, es de Dios, es prestado solamente. Oh, this is my body, this is me. This is myself. I do whatever I want. No, you cannot do whatever you want. The Bible says it belongs to God. This is mine and belongs to me. Yeah. Deja que te pase algo. De repente, mira. Cuando se quebró la mano, Liam dijo, Señor, qué frágiles somos. Una caidita se quebró la mano. También se te puede quebrar la cabeza y el corazón. Reta a Dios. No, no lo retes. No lo retes, hermano. Es que yo siento fuerza, sí, hermano, han caído.
Enterraron a muchos amigos míos, muy jovencitos, de 18, de 19 años. Ya están bajo tierra, puros huesitos. Amén. Esa es la gloria del hombre. Pero lo que nosotros esperamos, dijo el apóstol Pablo, nosotros esperamos a Cristo que venga y nos levante. Levante esta alma. Bendito su nombre, para ir a morar con Él eternamente y para siempre. Sabemos que esta habitación, dijo el apóstol Pablo, un día va a dejar de ser, pero el espíritu vive para siempre. O sea, el alma es eterna. Y eso es lo que yo quiero que se vaya con mi Cristo. Mi alma que esté lista para ir al encuentro con el Dios Todopoderoso. Es que yo lo cuido, sí, cuídalo lo más que pueda, pero cuida más tu alma. Bendito su nombre para siempre. Hay poder en Cristo Jesús. Un día usted va, hermano, yo no sé, veo gente como de 50, 60, 70 que todavía son renuentes a las cosas de Dios. Digo, esta persona, ¿qué espera, hermano? Yo a los 18 años entendí que debía dejar mis mañas y dejar de ser renuente a la presencia de Dios. Yo veo gente como de 50, 60, 70 que todavía dicen, no, espérate, Dios mío, hoy te pueden venir a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer? La palabra del Señor dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Que sin Él no llegamos al Padre. Si tú rechazas a Cristo hoy, tú estás rechazando la salvación. Hermano, digo, Dios mío, si estamos en esa edad ya, cierta edad, hermano, digo, Dios mío, si digo, Padre Santo, yo voy más para allá que para acá. Yo ya voy más rumbo a la patria celestial que al lugar de mi nacimiento. No sé qué estás esperando para servirle al Señor. Hermano, pues ¿cuántos años tiene? Unos 70, 80. No, hermano, tengo 44 años. Pero no crea que acabo de nacer ayer. No. Yo veo muchos que están en los hospitales ya de 20 y tantos años por la vida que llevan, comen puro hachiro. Y ellos ya están en los hospitales, están llenos los hospitales. Digo, Dios mío, si está lleno de gente de 20 y tantos, está difícil. Yo tengo 44, Señor. Yo ya voy más cerca de la patria celestial que de donde yo nací. ¿Y usted qué espera para servirle al Señor o abrirle su corazón a Cristo? Es que yo tengo religión, y esa religión, ¿cuál es la religión que te lleva al cielo? A mí la palabra de Dios no me dice que ninguna religión te lleva al cielo. A mí lo que la palabra de Dios dice en San Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice Cristo. Entonces el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, le dice al pueblo, para que no me anden, les voy a parafrasear, para que no me anden negando 3 veces antes de que cante el gallo, para que no me anden vendiendo por monedas, para que no anden pidiendo destrucción contra los samaritanos como los hermanos Trueno, para que no anden haciendo todo ese tipo de faramayas. Dice, esperen a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lucas, con esto termino. Lucas capítulo 24 dice, no se muevan, no hagan nada hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre. Dice, van a recibir poder. En el versículo 49, capítulo 24 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder de lo alto, investidos de poder de lo alto, y recibiréis poder. Ustedes, la iglesia de Cristo, House of Living Water, you need that power. Tú necesitas el poder, tú necesitas el poder. Yo necesito el poder, tú necesitas el poder. You need that power, tú necesitas ese poder para poder, hermano, ejercer, para poder moverte en la gloria de Dios, para poder llevar a cabo la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Oh discípulos, ya sé que estuvieron 3 años escuchando la palabra. Oh discípulos, ya sé que me vieron caminar sobre el mar. Oh discípulos, ya sé que me vieron alimentar a 5,000 y a 5,000 y gentes por acá y gentes por allá. Oh discípulos, ya me vieron ver que he hecho andar al que estaba lisiado, al chueco. Me han visto echar fuera demonios, que los demonios se someten al Dios Todopoderoso, al Cristo de la gloria.
Pero aún con todo y eso, necesitan ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que no me niegues 3 veces antes de que cante el gallo. Que cuando venga el problema, cuando venga la situación, cuando venga el problema difícil, cuando vengan las situaciones donde te cierran la puerta, donde te critican, donde te enojan contigo, donde hacen lo que hagan contigo, no me niegues, no me vas a negar, porque el Espíritu Santo que está en ti es más poderoso que tú y te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Bendito es su nombre. A ti no te mueve el diablo, no te mueve nada. Te vas a arrepentir. Si pecas contra Dios, te vas a tirar de rodillas, porque Señor, yo sé que tú eres mi Redentor, vive y aún me levantará del polvo. Yo sé que yo le sirvo a mi Cristo, Él es mi Señor, y no, a nadie más voy a servir. He decidido servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando cante el gallo, no, aunque cante el gallo, no vas a negar a Jesús. Cuando venga la persecución, no vas a negar a Jesús. Cuando te ofrezcan unas monedas para alejarte del camino del Señor, para entregar a Jesús, no las vas a recibir. Bendito su nombre para siempre. Te prediquen lo que te prediquen, te enseñen lo que te enseñen, tú no vas a dejar el camino de Cristo por nada de esta tierra. Bendito su nombre. Recibiréis poder y van a ser investidos del poder de lo alto cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. No vayan a ningún lado hasta que no lleven el poder. Últimas indicaciones que da el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Cuando alguien está muriendo, hermano, se siente en un lugar donde sientes ya la muerte, ¿qué es lo primero que haces? Das indicación a las cosas que más importantes. Ya no estás pensando en los zapatos. Oye, si los zapatos me los acomodas bien y me lavas la ropa. No, hermano, dales un beso a mis hijos si no están contigo. Diles que los quiero mucho. Diles que me perdonen por lo que andaba haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, les dejo ahí esto, lo otro, esto se encargo y se acabó. Todas las mejores indicaciones. No te vas a poner, oye, si le cambias la llanta al carro, ya me voy a morir. Le cambias la llanta, les pones llanta. No más esas tonterías, hermano. Entonces, háblenle a mi madre, díganle que estoy aquí, háblenle a mis hermanos, háblenle a mi gente, díganle, yo quiero darles un beso, quiero decirles cuánto los amo. Quiero ver a mis hijos, darles un... Y si no los puedo ver y no estoy, la distancia o la situación de, diles que los amo, pónmelos ahí, no sé, algo. Vas a decir lo mejor que tú tienes, ¿sí o no? Cuando mi suegro, hermano, salió de una cirugía, papá de mi esposa. Él es un hombre muy serio, que le tengo mucho aprecio. Sale de la cirugía y da unas palabras muy sinceras. Entra mi cuñada y entro yo. O sea, la hija de él y entro yo. No mi esposa, mi cuñada. Y me da unas palabras. Las de mi cuñada no las voy a hacer disclose, nada más las mías. Son palabras bonitas que me dijo mi suegro. Me dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Hermano, me dice hermano porque yo lo conocí en la iglesia. A veces me dice yerno, pero más hermano que yerno. Bueno, el punto es esto, me dice esto. Quiero decirle que he aprendido a quererlo como un hijo. Y pues para mí esas palabras, hermano, son palabras que tienen mucho peso porque está en la situación donde él sintió. No fue antes de la cirugía, hermano, porque es una operación de una vena que iba al cerebro, sino después de la cirugía. Siempre después de la cirugía, ese tiempo de recuperación es un tiempo muy difícil, con tanta medicina, tanta cosa, qué sé yo. Me dice, yo he aprendido a quererlo como un hijo. Amén. Sí, gloria a Dios. Salieron palabras de mi suegro, gloria a Dios. Las que tenéis guardadas en su corazón salieron hacia afuera. Porque a veces somos cobardes para hablar lo verdadero, lo sincero. No que andemos aludando a la gente para montarlos, no acariciando el caballo para montar. No, esa es una porquería, hermano. Aludar a la gente, hay gente que usa ese tipo de tácticas para obtener lo que ellos quieren. Eso hermano, eso es otro tema y no me quiero meter en eso, porque no quiero que se pierda el mensaje. Sino que cuando algo es sincero del corazón, dice, qué bonito, qué hermoso es eso. Ni modo que dicen, no, mi suegro me está diciendo eso porque qué. Bueno, cuando tú estás entre la vida y entre la muerte, tú nomás dices lo mejor que tú tienes. Deberíamos de decir, amén. Entonces me dice esas palabras mi suegro. Entonces me doy cuenta, yo leyendo la palabra del Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dice unas palabras muy hermosas a su pueblo. Les dice, van a recibir poder porque yo voy a enviar al Espíritu Santo. Jesús va a enviar al Espíritu Santo. Dice, para que esté con ustedes y les va a dar poder para que puedan vencer ante la adversidad, ante la situación difícil. Y les vuelve a decir el Lucas, en los libros de los Hechos, dicen en la primera carta, que en el primer tratado,
Oh Teófilo, te dije estas cosas ahora en este segundo, en Hechos, te digo esto, lo mismo que dice el Señor Jesús. Dice, versículo 4, capítulo 1, y con esto termino. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito su nombre. Ellos estaban, Señor, pero ¿cuándo va a venir el tiempo, hermano? Le empiezan a preguntar al Señor, ¿cuándo va a venir el tiempo que tú vas a restaurar a Israel en este tiempo? Dije, no se preocupen por eso. Ahorita, olvídense de esas cosas que vienen. Yo les tengo algo importante que no quiero que se les olvide. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y voy a parafrasear aquí. Mira, Pedro, para que no me andes negando 3 veces cuando veas el problema. Mira, Juan, póngase su nombre. Mira, Edgar, para que no me andes negando cuando venga la prueba. Para que no me andes negando cuando venga la situación. ¿Cómo se llama? ¿Se quiere poner su nombre usted? Cuando venga el tiempo de prueba, para que no me niegues. Al contrario, para que seas lleno del poder de Dios y no me cambies por unas monedas. Oh Judas, Judas el Iscariote, gloria a su nombre, porque había otro Judas, ese es otro tema, pero había el Judas Iscariote, y para que no me andes, para que este personaje no anden como Judas, ni anden como Pedro negándome, y como todos los demás dice que corrieron, nomás uno le seguía muy de lejos, y para que no me andes siguiendo de lejos, como Juan dice que había uno que le seguía de lejos, que nomás veía a Jesús de lejos, y no de cerca. Entonces, por eso le dice, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, bueno, ¿y cómo recibieron el poder? ¿Qué hay que hacer? Nos lo revela el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, bendito su nombre, versículo 14, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían, hermano? Esperando al Espíritu Santo, en el versículo 14 del capítulo 1 de los Hechos. Léalo usted con su propia vista, hermano. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y de repente dice que vino el Espíritu Santo y los llenó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que de repente el Espíritu Santo vino. Dice, cuando llegó, capítulo 2, versículo, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y habían estado orando por días. Pasaron 10 días después de la resurrección de Jesús. Jesús resucita y 40 días anda con los discípulos enseñándoles y ya dejándoles la palabra así ya más revelada de todas las cosas. 40 días con ellos. 10 días después ellos son llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, dentro de no muchos días recibiréis al Espíritu Santo. Por eso el Pentecostés era 50 días. Número 50 significaba Pentecostés. Y después del tiempo de las cosechas, hermano, Jesucristo resucita. 40 días anda con los discípulos. Después de esos 40 días de andar con ellos, asciende al cielo. Y dice, dentro de no muchos días van a recibir lo que yo les había prometido. Ese poder para que no se me anden echando para atrás. Bendito su nombre. Para que no anden poniendo excusas. Amén. Y dice que el capítulo 2 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, importante de todo lo que leímos. Y fueron todos, léalo en voz alta, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar grandezas de Dios, que otras naciones que hablaban otro tipo de idioma que ellos entendieron lo que les hablaban. They started to understand what they were saying. They were fulfilled with the Holy Spirit and they started like preaching
giving testimony of the Almighty. Y empezaron a predicar las grandezas de Dios. Porque Dios les dio, He gave them power. Les dio poder. ¿Para qué? Para poder seguir, para poder persistir, para poder obedecer la palabra de Dios. Necesitamos el poder para poder obedecer. Bendito su nombre. Necesitamos el poder para poder obedecer. Yo le voy a pedir en esta hora, hermano, que se ponga sobre sus pies. Aún Jesús le dice a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice: Dios busca adoradores. Jesús hablando, en espíritu y en verdad, los cuales es necesario que adoren a Dios. O sea que no iba a ser solamente gente religiosa ahí cantando, no, sino en espíritu y en verdad. Dice, porque Dios es espíritu. Tú te conectas con Dios porque Dios se conecta contigo. Y no sabéis que yo soy en el Padre, vosotros en mí, dijo Jesús, y yo soy en vosotros. Por eso Jesús dijo, yo les voy a mandar, o sea, yo voy a través del Espíritu Santo a estar con ustedes. Por eso les dice, yo estaré. Aquí hay algo bien bonito en la palabra, hermano, escuche esto. Jesucristo les dice, yo estaré. Pero ¿cómo, hermano, si Él ascendió a los cielos? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se las da, sino como yo la doy. Confíen en mí, dice el Señor. Entonces, es algo bien hermoso, hermano, aquí. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Ya usted ya se llenó de predicaciones, de teoría y teoría. Busque la presencia del Señor. Empiece a adorar a Dios y busque el mover de Dios. Yo voy a poner un canto, hermano. Le voy a invitar a todos, hermano, grupo y todos, a que adoren al Señor. Hermano, tú que me estás escuchando, necesitas que conocer al Dios vivo. Cristo Jesús te da vida a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Cristo es más que palabras, más que religión, más que liturgia y más que tradición. Él es poder para cambiar nuestra vida y darnos una nueva vida en Cristo Jesús, que cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, la señal y el fruto de ese cambio es que nuestra vida ha cambiado para siempre. Ya no vivimos más en tinieblas, ya no vivo yo, sino que hoy Cristo vive en mí. ¿Para qué? Para servirle de todo corazón. Dios los bendiga a los que nos están escuchando.